a ustedes en la conferencia anterior que estoy desarrollando un programa que tiene la intención de llevar a las personas, no a mis pacientes, a las personas en general, la orientación para que se cumpla lo que yo he dicho en otras oportunidades, que la mujer parece predestinada por Dios para salvar al mundo. Y es por una razón sencilla. Además, porque ella es la única privilegiada para tener un hijo de Dios en el útero. Y yo he estado diseñando un programa que me pidió en el año 2002 el jefe de departamento del departamento de medicina, quien tenía presumiblemente para mí la intención de colaborar con el cierre del servicio de psiquiatría. Digo presumiblemente para mí en aquel tiempo y también en este, porque ese doctor, jefe de departamento, que no quiero que se vea su nombre, por amor a él, no le daba residente al servicio de psiquiatría. Y cuando yo lo cuestioné en la dirección del hospital, entonces el director le dijo, pues, ¿por qué no das residente? Entonces me pidió que hiciera un programa para formar residentes. Eso es algo insólito, imposible de creer. Entonces yo elaboré un programa que ya lo leí la vez pasada, no lo voy a leer ahora. Voy a leer solamente la fecha: Caracas, 22 de enero del 2002. Y dirigida la carta al jefe de departamento de medicina del hospital, doctor José Gregorio Hernández Los Magallanes de Catia. Y les decía yo en la comunicación, les saludo cordialmente en la oportunidad de dar cumplimiento a la conversación sostenida en conjunto con el ciudadano director. En la misma acordamos la elaboración de esta comunicación con la intención de resolver la carencia que el servicio tiene de residentes, con la propuesta de adquirir 2 residentes por contrato de 2 años para laborar en el servicio de psiquiatría. A tal efecto estoy proponiendo la programación que en la referida conversación convenimos. Hice el programa de 10 puntos que ya lo leí en la comunicación, en la conferencia anterior. Lo que no leí era la programación práctica de ese programa. Primero, asistencia directa al paciente hospitalizado. En este caso, el paciente hospitalizado es la casa de cada uno de nosotros, donde hay personas que van a terminar en el modelo psiquiátrico que en el mundo ha habido y que yo he hablado muchas veces, que era la característica del Hospital Psiquiátrico de Caracas en aquel tiempo, en la década del 50, cuando yo entré
al psiquiátrico a estudiar mi primera lección de psiquiatría. Y todavía hoy, en el 2020, sigue siendo el mismo psiquiátrico de aquel tiempo. Todavía hoy, en el 2020, sigue siendo los mismos servicios de psiquiatría de aquel tiempo, a nivel mundial. Entonces yo decía, en la programación práctica, asistencia directa al paciente hospitalizado. Segundo, asistencia a grupos de psicoterapia de pacientes hospitalizados y ambulatorios. Tercero, esto era lo que hacíamos rutinariamente en el servicio de psiquiatría desde que yo asumí la dirección del servicio, y lo que hacíamos en mi consultorio desde el 1974, cuando yo comencé a dar estas conferencias semanalmente desde el 1974, semanalmente hasta hoy. Hasta hoy. Es 25, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. 25 de febrero del 2020. Entonces, esto que hacía yo en mi consultorio, lo propuse hacer en el servicio de psiquiatría y lo hice, a pesar de cualquier cosa que se le opuso a esa dirección que yo le di al servicio. Y cuando digo cualquier cosa, me estoy refiriendo a la Federación Médica de aquel tiempo. Me opuse a la Federación Médica, que quería cerrar el servicio, porque no era algo científico. Y yo le dije en aquel entonces, bueno, enséñeme un loco psiquiátrico, del psiquiátrico curado, y yo le voy a enseñar a muchos locos aquí en el servicio de psiquiatría curados, esquizofrénicos, con diagnóstico esquizofrénico, curados. Y en mi consultorio, con humildad lo puedo decir, pacientes que llegaban desde los estados del norte con diagnóstico de esquizofrénico y tratamiento de por vida, eso quiere decir incurable. Y en mi consultorio, a los 3 meses, estaban trabajando en su oficina. En ese caso, estoy hablando de un paciente en concreto, el hermano de mi profesora, que me sirvió de tutora en mi tesis de psiquiatría, y de el hermano también psiquiatra, que fue mi profesor de psicoterapia breve. Ellos dos eran hermanos. Ella era psicólogo clínico y él era psiquiatra, formado en el sur, en Argentina. Y vinieron y fueron de los que instrumentaron la posibilidad de hacer una psiquiatría distinta en el país, en la que yo me formé, que era psiquiatría dinámica, de corte psicoanalítico. El hermano de ellos se psicotizó cuando fue a hacer un posgrado en los estados del norte, y lo mandaron a buscar a ellos fueron a buscarlo, regresaron con su hermano con diagnóstico de esquizofrenia, y a los 3 meses estaba trabajando con las técnicas que yo implanté en el Hospital de los Magallanes. Asistencia a grupos familiares. Los familiares entraban con los pacientes a los grupos de terapia. Los familiares entraban a consulta individual con los pacientes para dinamizar la resolución del conflicto. Ahora lo estoy proponiendo
a todos en las conferencias. Estoy dictando conferencias que tienen la intención de transformarse en talleres terapéuticos, porque la gente que viene a la conferencia, la gente que puede verla por internet, tiene el paciente en su casa y necesitan saber esto y ayudarse a resolverlo. Y pacientes en su casa no necesariamente es el loco. Yo vi ayer a un paciente, no vino hoy, y le dije que viniera a la conferencia, a él y a su esposa. Bueno, se lo dije a él, que viniera él y su esposa a la conferencia. Señores, y yo trabajé ayer para verlo a él. Yo no iba a trabajar ayer, iba a hacer la conferencia hoy. No puedo faltar a eso, es un compromiso mío con Dios. Y ayer fui por él. Entonces le dije a la secretaria, si lo voy a ver a él, bueno, voy a ver a todo el mundo, porque yo no me canso de ver personas. Por servir, porque el costo de mis consultas no son el costo de la consulta de ningún otro psiquiatra de Caracas, no son el costo, y yo lo sé, pero ese no es mi problema. Mi problema es la gente. Mi problema es el pueblo que necesita ser servido y ser ayudado. Esto es importante. Asistencia al grupo familiar. Si las personas vienen, ese señor que fue ayer a consulta y su esposa que no ha ido, pero que tiene que ir a consulta, van a saber el daño que le van a hacer a sus hijos. Dos pobres muchachitas de 8 años y otra de 6 años. Le van a crear una provisión de pareja. Le van a crear una provisión de familia. Le van a crear una prohibición de sentir. Una prohibición de sentir. Y una prohibición de sentir quiere decir de vivir. Le van a crear una prohibición de vivir a sus criaturas que no son hijos de ellos. Yo lo he venido diciendo. Nosotros no somos cristianos porque aceptamos a Cristo. Bueno, sí, somos cristianos porque aceptamos a Cristo, pero no somos cristianos porque aceptamos a Cristo. Lo repito, bueno, sí, somos cristianos porque aceptamos a Cristo, pero no somos cristianos porque aceptamos a Cristo. Somos cristianos porque Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, hijos de Él, a su imagen y semejanza. Somos hijos de Dios, hechos en el vientre de nuestra madre, a su imagen y semejanza. Por lo menos reconozcamos que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios en su palabra. Bueno, no hay ni uno, todos se han equivocado, todos se han apartado, dice Dios en su palabra. Y la psicología más profunda dice que la normalidad no existe. Señores, pongan su barba en remojo. La normalidad en el ser humano no existe. Se lo digo a los psicólogos y se lo digo a los psiquiatras. La normalidad
no existe. La psicología más profunda dice que la normalidad por la frecuencia es la neurosis. Y Dios dice en su palabra, bueno, no hay ninguno, todos se han apartado. Y Cristo vino por eso, a servirnos y a darnos el modelo de servir. Este es el modelo de servir, el que yo le estoy proponiendo. Antes, déjame respirar profundo, para presumir que él tenía un conflicto con el servicio de psiquiatría, porque pretendía ser psiquiatra, sin serlo. Trabajaba en el IBIC como internista, y una paciente que se psicotizó, yo no digo que la psicotizó, que se psicotizó porque se iba a psicotizar, porque eso era parte de su programa de vida de ella, pero él la estaba tratando sin tener capacidad para hacerlo. Bueno, yo lo comprendo, porque los médicos nunca han tenido capacidad para tratar pacientes psicóticos, nunca han tenido capacidad. Los médicos, yo soy médico cirujano, yo soy ginecólogo, yo soy obstetra, yo soy psiquiatra, yo soy sexólogo, y tengo varias especialidades en psiquiatría, varias, y varias son más de 5 dedos de la mano. Yo no tengo nada contra los científicos. Quien tiene que contra los científicos es Dios. Dios le dijo a Adán que no aprendiera lo que enseñaba la ciencia, lo bueno y lo malo. Que no aprendiera del árbol que daba el fruto de la ciencia, lo bueno y lo malo. Yo no digo que la ciencia sea mala. Yo soy científico. Yo soy científico. Pero he dicho desde hace muchos años, soy pragmático. Me han enseñado más mis pacientes y los niños sanos que me he encontrado a mi alrededor, más que cualquier libro de psiquiatría. Me enseñó hace poco aquí una persona, aquí en la puerta, una persona, yo lo dije en el discipulado pasado, él es un plomero, él pertenece al grupo de Alcance Victoria, ha estado internado aquí, pero yo no lo vi, pero lo vio una doctora, abogado, fiscal de la República, lo vio y me dijo, doctor, maravillada. Yo lo dije en el discipulado pasado y lo voy a decir más tarde, cuando se desarrolle la conferencia. Lo voy a decir de nuevo. Es un plomero que me fue a arreglar las tuberías, las cañerías, las llaves de la clínica para poder hacer la bioenergética pasada. Y ella lo vio hacer algo que no había visto a ningún psiquiatra hacerlo, a ningún psicólogo. En menos de 10 minutos lo hizo. Después se lo contaré. Es un chisme. Le contaré el chisme. Asistencia al grupo de familia, asistencia a consulta externa, asistencia a emergencia y 3 guardias semanales de 6 horas. Ese es el programa práctico para esos médicos
que eran del posgrado de medicina interna. Óyeme, los médicos residentes nuestros en el servicio de psiquiatría eran médicos del posgrado de medicina interna que hacían 3 meses de pasantía por el servicio. Se supone que en 3 meses iban a aprender lo que no han aprendido los psiquiatras hasta hoy. En toda la historia de la psiquiatría. Eso puede parecer duro lo que yo estoy diciendo, pero ellos, y eran mis amigos, y eran mis discípulos, ellos estudiaban el posgrado de medicina interna y pasaban por allí 3 meses y salían y hablaban maravilla del servicio. Estaba otro, en ese entonces estaba otro jefe de departamento que hizo muchas cosas en favor del servicio, de apellido Pérez. Ese apellido sí lo puedo decir, porque lo digo con satisfacción, admiración y cariño, amor por él. Amor ágape. Y por amor ágape al otro doctor no digo su nombre. Y le pedí al camarógrafo que no lo retratara. Pero él fue el que le siguió al doctor Pérez. El doctor Pérez había organizado para que no hubiera falta de residentes, y los residentes del posgrado de medicina interna hacían pasantías por 3 meses. Él los quitó del servicio. Y el servicio quedó sin residente. Yo seguí trabajando como jefe de servicio, como médico psiquiatra y como residente. Eso es importante. ¿Por qué? Por amor y por necesidad de servir. Pero el primer jefe de departamento que tuvo el hospital era un señor que yo creo, yo no sé, yo presumo que era político. Tenía peso político, por lo menos peso. Conseguía lo que quisiera para su servicio. Él era especialista en una determinada especialidad que no quiero decir el nombre, porque no lo quiero identificar. Pero el mejor servicio que había en el Hospital de los Magallanes era ese servicio. Venían de cualquier parte, de Centroamérica y de Sudamérica, a tratarse en ese servicio. Era muy bueno, excelente. El jefe del departamento era el jefe del servicio y tenía peso específico en el Congreso. Yo no sé si era congresante o no. Sé que era como de una raza de esa privilegiada en el mundo. Y él organizó y no abrió el servicio de psiquiatría. No abrió el servicio de psiquiatría. Nos metió dentro de los servicios de medicina. Y por eso yo tuve un problemón. Y formando ese problemón, eso te he dicho en otra conferencia, fue que el director ordenó que se abriera el servicio. Se abrió el servicio. Se abrió el servicio. Un servicio que fue como una continuidad de lo que yo hacía en mi consultorio. Fue como una continuidad. Y yo voy a leer ahora completo. Le pido perdón a ustedes, pero necesito leerlo, porque esto no es para ustedes. Esto es para talleres que le estoy dando a mucha gente
que nunca ha oído hablar de mí, que ojalá que trascienda los límites de Venezuela, porque ese servicio, al decir de muchos que entraron allí y lo vieron, era un servicio piloto que debió haber sido piloto para todos los hospitales psiquiátricos del país. Y fue una continuidad de lo que yo hacía en mi consultorio. Desde el 1974 estoy haciendo reprogramaciones de vida con la integración de muchas técnicas distintas. Y la columna vertebral de las técnicas en aquel tiempo era la bioenergética, que sacaba de raíz cosas. Por eso yo llamé la técnica que hacía en el Hospital de los Magallanes y se la mandé en una comunicación a la dirección del hospital. En el 2000, el 25 de julio del 2001, 25 de julio del 2001, se la mandé a la dirección del hospital y se la mandé después al presidente de la República. Y yo la llamaba, aquí dice, anexo de comunicación del servicio de psiquiatría, anexo de comunicación del servicio de psiquiatría, técnicas activas de reactivación consciente. Ese fue el nombre que yo le puse a las técnicas. Fundamento al modelo psicoterapéutico del Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Caracas. Doctor Luis Manuel Belmonte Ordaz. Aquí está la firma de haberlo recibido, la dirección del hospital. 25 de julio del 2001. Esas técnicas yo las hacía en mi consultorio. Esas técnicas que yo hacía en mi consultorio, las bases están aquí. Algo que me tenían que firmar todos los que entraban a hacer. Bueno, desde 2014 comencé a solicitar que me lo firmaran todos los que iban a hacer bioenergética. Desde 2014, por circunstancias externas, comencé a que me lo firmaran como autorización. ¿Se está entendiendo? Sí, sí. Entonces, esas técnicas eran la raíz de la psicoterapia que yo hacía en el consultorio, de las reprogramaciones emocionales. Reprogramación emocional. Reprogramación de vida. Era la base, junto con una que no me atrevía a decir. No me atrevía a decirlo porque me iban a llamar loco. O es que no dice Dios que el que se hace amigo de Dios, el mundo lo ve loco. No es eso lo que dice Dios. Los que se hacen amigos de Dios, el mundo lo llama loco. Bueno, para que no me llamaran loco, yo me hice el gafo. A veces cuando uno se hace el gafo, parece loco, pero a veces uno se hace gafo y se evita que lo vean loco. Es cuestión de adecuación. Entonces, Dios dice en su palabra
nos da 4 bienes y en esos 4 bienes nos enseña el modelo de Dios. Señores, hace 2 días, revolviendo mis cosas. Yo tengo cosas guardadas del año Nubú y revolviendo mis cosas, buscando un regalo para unos esposos a quien amo mucho y que a ella le digo que es mi hija. Nunca ha ido a una consulta conmigo, pero viene a las conferencias, va a los discipulados y su vida cambió. Su vida cambió sin haber ido nunca a una consulta. Nunca ha ido a una consulta. Pero ha venido a las conferencias. Y desde que vino no ha dejado de venir. Y ha ido a los discipulados. Y desde que comenzó a ir no ha dejado de ir. Y estaba cumpliendo 40 años, 41 años de casada. Y yo quise hacerle un regalo. Y estaba buscando entre mis cosas, que yo sé que tengo cosas, que mi hija me decía, una hija mía me decía, papaito, haz una venta de eso que llaman de portales, ¿cómo se llama? De garaje. Y yo le dije, ¿por qué? Tú tienes un poco de cosas aquí. Yo le digo, bueno, ¿y eso es mío? Pero papayito, ¿por qué no vendes eso? ¿Y por qué lo voy a vender? Bueno, regálalo. ¿Y por qué lo voy a regalar? Yo se lo voy a regalar a quien yo quiera regalárselo, a quien me place regalárselo. Bueno, llegó el turno. Me plació regalárselo a ellos. Me plació regalárselo a ellos. Y se lo regalé. Estaban cumpliendo 41 años casados. Anoche estaba viendo la grabación para coger palco. Qué bonito. Y la hija le hizo una torta en mi casa, acompañado de mi secretaria y de la camarógrafa, que es su sobrina. Y le hicieron una torta espectacular. En la próxima conferencia la traigo y la enseño. O en el discipulado la enseño. A lo mejor en el discipulado la enseño, porque es más íntimo. Pero una torta hecha en el Country Club Belmontiano. Espectacular. Igualito una réplica de la torta del matrimonio de ella, era un trevo. Ellas hicieron un trevo. Y yo quise hacerle mi regalo. ¿Fue así o no fue así? Sí. Si fue así, y ella está aquí, que levante la mano. ¿Están viendo la mano? Sí. ¿Ah? Sí. Y háganlo fuerte para que oiga la cámara. Sí. Ah. Y nunca ha ido a una consulta. Pero su vida cambió desde que comenzó a venir a la conferencia. ¿Fue así o no fue así? Sí, Levanta la mano si fue así. ¿La están viendo? Sí. Cambió su vida. Y cambió la vida de su familia. Cuando yo digo cambió la vida de su familia, no me refiero solamente a ella y al marido y a la hija que está aquí. A la hija que no está aquí, bueno, no está aquí. Pero la que está aquí cambió la vida.
Y cambió la vida, pienso también, más o menos, de una hermana que no vino hoy. Ay, me acuerdo de Numa. Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Petra, Petra, ¿por qué te afanas, Petra? Betty, Betty, ¿por qué te afanas, Betty? Moto, Moto, ¿por qué te afanas, Moto? ¿No han visto lo que le dio nuestro Señor Jesucristo a Marta cuando estaba María oyéndolo a él, la prédica de él con sus alumnos, y Marta le dice: maestro, no tiene a bien decirle a María que venga a ayudarme? Ella estaba muy afanada cocinando. Y nuestro Señor Jesucristo le responde: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? María escogió lo mejor y nadie se lo va a quitar. Los afanes del mundo nos llevan a estrés. Estrés. Y yo le dije a ustedes que cuando yo fui a mi primera clase de psiquiatría en la década del 50, en el psiquiátrico, yo me iba a salir de la escuela de medicina para estudiar ingeniería. Pero yo dije: aquí no se cura nadie. Estaba un pobre señor llamado Simplicio, de más de 25 años, hospitalizado. Y el hijo de él tenía más de 15 años hospitalizado. Y cuando me enseñan eso y me dan la primera clase, yo digo: aquí no se cura nadie. Yo no voy a estudiar eso. Y cuando vi en mi segunda pasantía en la maternidad Concepción Palacio el nacimiento del primer niño, dije: yo voy a ser obstétrico. Y por eso hice el posgrado en ginecología y obstetricia. Yo soy ginecólogo y obstetra de posgrado. Y fue el primer obstetra de posgrado que llegó al oriente de Venezuela. Yo nunca lo había dicho tan claramente. A la ciudad de Cumaná. Nunca lo había dicho tan claramente. Y me enfrenté a todo el mundo allí. Cuando digo todo el mundo me refiero a los médicos. Como obstetra. Como obstetra. Y después me tocó enfrentarme a todo el mundo como psiquiatra. Y ahora espero y aspiro que no tenga que enfrentarme a lo que dicen que para ser psiquiatra, para ser hijo de Dios, hay que aceptar a Cristo. No, no. Somos todos hijos de Dios en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo espíritu y somos espíritu. Él nos hizo amor y somos amor. Ahí está. Y nos dio un tiempo de vida para cumplir el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es darle hijo a Dios. Y el primer hijo de Dios que tenemos que darle es a nosotros mismos. Cristo decía: yo no vine, yo vine por lo de mi casa. El primer hijo de Dios que tenemos que darle es a nosotros mismos. Olvídate, si no eres capaz de ser hijo de Dios, no le puedes dar ningún hijo a Dios. Si no eres capaz de ser hijo de Dios, no le puedes dar hijo a Dios. El segundo hijo de Dios que va a darle es tu pareja. Es tu pareja. Por eso Dios dice: no se unan en yugo desiguales. Tienes que unirte en el amor de Dios.
Pero si te uniste, no le abandones. Porque el otro puede recibir bendiciones a través de ti, puede hacerse hijo de Dios. Pero dice Dios, y tus hijos van a recibir bendición a través de ti, porque tú eres hija de Dios y le estás dando un modelo. ¿Se está entendiendo? Pero si el otro te abandona, déjalo ir. Dios no te llama a esclavitud. Pero los padres, papá y mamá, tienen que saber que ellos son los escogidos por Dios para ser cabeza de sus hijos. Y ser cabeza significa ser protector. Y el padre que no es protector no se llame padre. Y la madre que no es protectora no se llame madre. Y Dios lo dice de un modo sencillo, en su palabra. Sencillo. Dice, no llame padre a nadie en la tierra. Padre es uno y está en los cielos. ¿No es así como lo dice? Sí. Lo vamos a enfrentar a Dios. Nos vamos a enfrentar a Dios. Dios nos da un modelo y nos da un tiempo para cumplir el objetivo, un tiempo de vida. Y yo se lo decía a ese paciente que fue ayer, ve con tu esposa a la conferencia. Y yo le decía, pobrecita, ella no tiene culpa en nada de lo que pasa, y tú tampoco tienes culpa. Tienes que cambiar. ¿Por qué? Le dije, viéndolo a los ojos, a mí me encanta. Y por eso es que le digo a la gente que no se me pare mucho muy cerca, porque después le he hecho broma. Le digo a algunas personas que tuvo una mamá muy desafectiva. Te estoy señalando a ti. Se me para enfrente y yo le puedo hacer una lectura en el rostro. Es mi experiencia, es el empirismo, es el pragmatismo. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Quién te mandó a pararte ahí? Para darme cuenta que hay un desafecto de tu papá. ¿Qué culpa tengo yo? Nadie se te ocurrió, párate ahí, sentate ahí. Entonces yo le digo a ese paciente que fue ayer, yo le digo, el problema está, ¿tú te quieres con tu papá? Me dice, no. Bueno, sí. Y yo hago así. Y me dice, bueno, hasta los 20 años. Yo dije, no, está más que criado. Hasta los 20 años. Imagínate. Bueno, pero fue que él se fue de la casa. Yo digo, qué extraño, porque yo veo en tu rostro, le digo a él, que hay mucha tristeza en relación a tu papá, pero después de los 7 años. Pero en tus ojos está grabado que tu papá te dio mucho amor cuando eras niño. Entonces me dice, sí, él era muy cariñoso, mucho más que tu mamá. Tu mamá era seca, era carente de ternura. Y ahí está el problema. Por alguna razón, tú no te quieres parecer a tu papá. Pero eres igualito a él. Él me dijo que su papá era muy buen mozo. Y él también era muy mozo. Y yo le dije, bueno, un poquito menos que yo. Entonces,
pero su papá era muy perseguido de las damas. Y él también como que era perseguido de las damas. Y yo le dije, el problema no es ese. El problema es que tú no te quieres parecer a tu papá. Y ahí va a haber un problema muy grave. Pero fuiste escogido por eso. Y tú escogiste a tu mujer por lo mismo. Bueno, hasta ahí llegó la información que le estaba dando. Dios nos dio amor ágape, un tiempo de vida para cumplir el objetivo, una información, un don de ciencia. Tenemos un don de ciencia. ¿Quién sabe lo que es un don de ciencia? El que inventó el bombillo tiene un don de ciencia. ¿Quién le enseñó a inventar el bombillo? ¿En qué libro lo leyó? El sabio tenía un don de ciencia. ¿En qué libro leyó la descomposición del átomo, la teoría de la relatividad? ¿En qué libro lo leyó? Cuando él comenzó a hablar de su estudio, de lo que había aprendido, de lo que sabía, y comenzó a desarrollar la teoría de la relatividad, todo el mundo de todas las universidades lo buscaron para que enseñara. Y él dijo, el mundo no está preparado para eso. Y demostró que era verdad. De alguna forma, presumo yo, a mí me encanta presumir, porque eso no me compromete con nadie. Yo presumo que alguien le robó la fórmula, inventó la descomposición del átomo y lanzaron una bomba en Hiroshima, y todavía la gente de Hiroshima está pagando las consecuencias de esa bomba. Sí, está bien, ganaron la guerra y ganaron también la quinta paila del infierno. Yo no sé quién la mandó a tirar, pero lo que yo sí sé es que Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y que cuando nos hacemos amigos de Dios, el mundo nos ve locos. ¿Por qué nos ve locos? Porque no seguimos la dirección del mundo. ¿Cuál es la dirección del mundo? La dirección del mundo es ganar. 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 Invertimos el orden que Dios dio. En primer lugar, el amor ágape lo pusieron de último. En primer lugar, el tiempo para trabajar y ganar dinero. En segundo lugar, la información que Dios nos da para servir, la utilizamos para ganar. ¿Se está entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Para ganar qué? Bienes materiales. Y yo le decía que el único bien material que tenemos nosotros al nacer es nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el único bien material que tenemos. Y quiero que sepan que nuestro cuerpo físico, el 75% de nuestro cuerpo físico es agua. En estos días yo estaba muy enfermo. Muy enfermo. Pensé que no iba a ir para ningún lado. No podía. Bueno, no sé qué me pasó, pero estaba, como decían en Caripito, donde yo me crié, de chorro a coliseo. Entonces dije, bueno, empíricamente yo sé que una agüita de plátano verde para cualquier chorro y de cualquier coliseo. Entonces yo dije, hazme una sopita de plátano verde con concha y todo. Entonces me lo hicieron y yo me tomé mi sopita no, mi tecito. Entonces yo veía los plátanos ahí y el hambre que tenía decía, mejor me como los plátanos con concha y todo. Y me los comí y seguía con hambre y dije,
mejor hazme otra sopita con más plátano y un poquito de otras cosas distintas. Zanahoria, por ejemplo. Entonces me llené mi estomaguito y pude salir a la pelea del mundo. Les doy el dato. Cuando estén de chorro a coliseo, plátano verde con concha y todo. Entonces, esto es lo que el mundo transformó y nos enseñó a buscar la vanagloria del mundo en las prosperidades del mundo a través del dinero, prosperidad económica, prosperidad para que nos vean bien y no nos vean mal, y nos olvidamos que a nuestro Señor Jesucristo el mundo lo crucificó por malo y a Barrabás el mundo lo salvó por bueno. Barrabás un delincuente, ladrón, y nuestro Señor Jesucristo, Dios venido en carne. ¿Qué? Ese es el mundo a que lo que queremos pertenecer. No, no y no, porque este mundo nos va a llevar a esto que está aquí. Yo no sé si se ve bien en la cámara, pero esto es una paila, la quinta paila, y esto es el diablito con cachito y todo. Bueno, tenemos dos opciones: o somos de Dios o somos del mundo. Y la mujer está predestinada para salvar al mundo, porque del vientre de ella salen los hijos de Dios. Dios no tiene ninguna cosa casual. Por algo, cuando Él vino, nació del vientre de una mujer humilde, pero con fe, con tanta fe, que aceptó la dirección de Dios. Esto es importante. Yo le iba a decir hoy en la conferencia: el cristiano se reconoce porque fe tiene fe. Reconoce y acepta el amor ágape de Dios como lo más importante de su vida. Se reconoce por el amor ágape. Y se reconoce porque no tiene idolatría. Dinero versus Dios Padre. No hay idolatría. Dinero versus Dios Padre. Dios dinero versus Dios Padre. Ahí está el problema del mundo. Ahí está el problema del mundo. El Dios Padre nos enseña con amor ágape a darle hijos a Dios. El Dios dinero nos enseña con orgullo a sentirnos importantes, a sentir orgullo y vanidad de nosotros mismos. Es la inadecuación de la vida en contra de la adecuación a la palabra de Dios. Por algo, la palabra de Dios nos enseña: la necedad está atada al corazón del joven. La necedad es la inadecuación. Es importante lo que le estoy diciendo. Dios nos da en el útero de nuestra madre. Se lo enseñé en la conferencia pasada, en un ejercicio que hicimos, y que si tengo tiempo lo voy a hacer ahora también. No el mismo ejercicio, pero muy parecido. Dios nos da en el útero de nuestra madre permisos adecuados. Dios, como Padre protector nuestro, graba en nuestro espíritu su conciencia. En nosotros está la conciencia
En nuestro espíritu está la conciencia que Dios graba en nosotros y nos da permisos adecuados, permiso de sentir, para sentir. Yo quiero hacer énfasis en eso, por lo que yo le decía al señor que fue a la consulta ayer. Si no tienes permiso de sentir, no podrás ser padre, porque para dar amor hay que sentir. Si tu mujer no tiene permiso de sentir, no podrá ser mamá, porque para dar amor hay que sentir. Y eso no es todo, eso es una parte. El permiso adecuado de sentir va a dar el permiso de vivir. El permiso de vivir. Cuando no se da, el individuo puede ser autista. Si no siente y no entra en contacto de todo su cuerpo, puede ser autista. Pero algo más grave, el ser autista, bueno, pasa la barrera de la vida. Hoy vino uno con problemas de autismo importante y en la puerta le dijeron que no había conferencia. Bueno, eso no es nada. Más fuertes son los ruidos que hacen arriba, menos mal que se cayeron. Pero eso es siempre que tengo conferencia. Eso es siempre que tengo conferencia. ¿Qué puedo decirle? En el permiso de sentir y de vivir va el permiso de disfrutar. No voy a seguir esto, ya lo dije en la conferencia pasada. Y la conferencia pasada es parte de un grupo de taller, de conferencia, taller que estoy dando para que la gente en el mundo pueda resolver. Yo tengo 85 años y ya no veo bien. Pero te quiero preguntar a ti, hijita, que está vestida de rosado. ¿Tú tienes un hijo que está enfermo de la mente? No, me confundí con una señora que ha venido a varias conferencias y yo de antes, de cuando estaba en el hospital, le decía que el hijo tenía que ponerse en tratamiento. Ahora venía para que yo le diera un informe para ver cómo llevaban al muchachito a alguna parte. Ya no es ningún muchachito, es un hombre. Porque ahora tiene miedo, porque el tipo está siendo agresivo con ella. Y lo tiene que sacar de su casa. Ella quiere un informe de que ha sido psicótico hace muchos años. Y yo le dije, nunca ha sido mi paciente. Yo te decía que lo llevara. Y ella me decía que él no quería ir. Señores, a veces es sí o sí. Y eso quiere decir que en la casa hay una figura de autoridad que debe cumplir. ¿Es sí o sí? Y si no hay una figura de autoridad que cumpla, no es contra los pobres que están en la casa, no, es contra Dios, quien ordenó que en la casa había una figura de autoridad, que es cabeza del hogar. Y ese cabeza del hogar es el padre. No era más importante San José, el padre
físico de nuestro Señor Jesucristo no era más importante que María, que tenía a nuestro Señor Jesucristo en el vientre, pero él asumió la responsabilidad que Dios le dijo: lo que está en el vientre de María, del Espíritu Santo es. Y él asumió la responsabilidad que tenía de cuidar, de ser cabeza del Hijo de Dios. Y cuando el ángel le dijo que se lo llevara, huyera a Egipto, él sabía que ese era el Hijo de Dios y huyó a Egipto porque se lo ordenó el ángel. Y como consecuencia de que Herodes no pudo matar al niño, no lo hubiera podido matar de ninguna manera, era Dios, pero nos dio un modelo de humildad a todos nosotros. Nació en un pesebre y después huyó a Egipto, un país de esclavitud donde eran politeístas. Y nosotros, los cristianos, vamos a tener mella de con quién vamos a congraciarnos para sacarlo del atolladero. No. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Sí. Esto es importante. Es importante lo que les voy a decir. Dios, en el útero de nuestra madre, Dios nos condicionó a todos nosotros para que no nos separáramos de Él. Todos somos hijos de Dios. En el útero de nuestra madre, Él nos da. Ahora vamos a hacer un ejercicio por contacto. La comprensión espiritual de nosotros mismos. Y nosotros fuimos preparados por Dios desde que estábamos en el vientre. Desde entonces, estando en el vientre, Dios nos preparó para que tuviéramos como condición muy importante el amor ágape de Dios, el amor verdadero, el amor espiritual. Éramos espíritu y Él nos dio su amor, nos enseñó a amar y somos amor en nuestro espíritu. Aprendamos a reconocernos. Nos vemos en el espejo y creemos que ese pobre, iba a decir anciano, pero me resisto a decirlo, ese pobre señor de 85 años soy yo. No, señor, yo soy el muchachito de 5 años que está retratado desnudito en la muerte de mi abuelita. Ese señor, vestido de flujo, elegante, hermoso, ese no soy yo. Yo soy el joven de 25, 26 años que se graduó de médico. Veanle la cara para que lo vean. Pero yo soy un espíritu dentro de este cuerpo, el que le está hablando a ustedes. Y entonces el niño salió de ahí preparado para dar amor y recibir amor. Nosotros, al nacer, lo único que tenemos, lo único que sabemos hacer es dar amor y recibir amor. Y es importante. Yo le decía que la base de mi terapia en la clínica era la bioenergética y las técnicas de reprogramación de vida, que yo la hacía como a escondida, como dice la canción, a escondida y en voz baja, para que no alborotara el avispero. Y lo estuve haciendo así a escondida
incluso con los problemas en el hospital, no decía todo lo que hacía. Llamaba técnica activa de reactivación consciente. La bioenergética reactivaba el conflicto infantil, pero al reactivarlo se movían las teclas de todo el mundo. Y al moverse las teclas, la gente entra en lo que yo aprendí del pastor Numa. El pastor Numa es un sacerdote jesuita. Por eso decía, no vaya a meter yo un libro ahora con mis hermanos cristianos, porque yo siempre oigo la misa del pastor Numa. No hay un domingo que la pele, y no hay un domingo que pierda la prédica del pastor Dante. No hay un domingo que lo pierda. Pero yo digo siempre, yo soy cristiano evangélico pentecostal. Pero aprendo. Usted sabe quién me enseñó la técnica, la clasificación psiquiátrica. Cuando yo fui al psiquiátrico en la década del 50 y me enseñaron la clasificación psiquiátrica, yo dije, están locos. ¿Quién se va a aprender eso? Yo no me aprendo eso. Y yo usaba mi clasificación por mi modo. Mi clasificación era lo que Dios me ponía. Ese tiene esto, ese tiene esto, ese tiene esto otro. Y yo era sencillo. O estaba más o menos bien, o estaba más o menos loco. Pero el sacerdote Numa, la psicología más profunda, dice que nosotros al nacer entramos en una situación de angustia. Eso nos lleva a un problema existencial. ¿Se está entendiendo? Al nacer, la angustia del nacimiento, los obstetras y los pediatras dicen el trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento significa la separación de Dios. El niño percibe que ya no es igual a lo que tenía antes. Entonces eso crea una angustia. Esa angustia ya es una neurosis. Señores, ¿ustedes saben lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras? Están locos. Y si yo me dicen que yo estoy loco, yo también le puedo decir a ellos que están locos. Lo que igual no es trampa. Ellos llaman angustia útil a la angustia del niño. Angustia útil. Y yo digo, eso no es verdad. No hay angustia útil. La angustia me lleva a la neurosis. Y si sigue aumentando la angustia, me lleva a la locura. Pero yo dice, es una angustia útil, porque el niño, el individuo al tener la angustia, quiere salir y busca la forma de salir. Y cuando encuentra la forma de salir, la angustia fue útil. Ustedes al venir aquí, por algo vinieron, tenían una angustia útil. Si les sirve la conferencia, qué bueno, la angustia era útil. Si no les sirve, la angustia no fue útil. Pero, Dios dice en su palabra, Éxodo 20, dice Dios, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que aborrecen a Dios son los que no utilizan el amor ágape con sus hijos, porque esa es una dirección de Dios. Nosotros los cristianos
evangélico y católico. Ese paciente que yo vi ayer, yo le dije, ¿tú eres cristiano? Y me dice, bueno, no. Digo, ¿no eres cristiano? ¿Tú no crees en Dios? Bueno, sí, pero soy cristiano católico. ¿Quién te dijo a ti que los cristianos católicos no son cristianos? Entonces yo le dije, yo hice el cursillo de cristiandad de la Iglesia Católica en el 1967 o 68 en la ciudad de Cumaná. Yo soy cursillista del movimiento de cursillo de la Iglesia Católica, pero yo soy cristiano evangélico pentecostal. ¿Y qué? Me van a decir que ya por eso. Bueno, no importa. Dios resuelve. Es importante lo que le estoy diciendo. La neurosis, si sigue aumentando, llega a una situación de estrés. Numa decía, Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Y él decía, al hablar de ese evento bíblico, que el estrés es un problema. Y yo decía, en ese momento, cuando vi la prédica de él, decía, lo que no sabe el pastor Numa es que el estrés más 1 es 4. Y el 4 es locura. Cuando uno pasa del estrés al 1 más, entra en el campo de la locura, en el E4. Y si sigue subiendo el estrés y pasa del E4 al E5, llega la esquizofrenia. Para mí, esa es la mejor. Es la mejor clasificación de enfermedades mentales. Ahí yo puedo poner todo lo que yo quiera. ¿Está claro eso? Le puedo poner nombrecito. Ah, te sientes muy perseguido. Tienes un circuito persecutorio. Puede terminar con un problema paranoico. ¿Quieres saber lo que es un circuito persecutorio y paranoico? Les voy a enseñar en un caso emblemático que yo tengo aquí. Emblemático. Lo tengo aquí para explicarlo y nunca lo explico. Nunca tengo tiempo para explicarlo. Este caso, este es un paciente judío que llegó a Venezuela, hasta el apellido se cambiaron para salir de por allá, de Europa. Ese señor lo vieron los neurólogos, lo vieron los endocrinólogos, lo vieron unos psiquiatras. ¿Por qué? Porque él no podía acercarse a la mujer. Tenía conflictos. No tenía erección. Pero no solamente no tenía erección, no tenía deseos. En estos días pasados me dijo alguien que era que su esposo le decía que él no sentía deseo con ella. Y yo le dije, eso no es contigo. Eso está allí, en el modelo neurohormonal. Las hormonas bajaban en este señor, la angustia producía en la amígdala un modelo neurohormonal que bajaba las hormonas testiculares, la testosterona, y entonces no sentía deseo. Le inyectaron los médicos hormonas. Y al inyectarle hormonas había un aumento y había una posibilidad de varias horas en el día que podía acercarse, pero ya al pasar esas horas entraba en caos. Alguien le recomendó que fuera donde yo estaba y yo le expliqué lo que le pasaba, le planteé el problema de las emociones, la prohibición de sentir,
la provisión de ser, la provisión de estar, la provisión de pareja y de familia para darle hijos a Dios. Yo le expliqué lo que le pasaba. Y entonces el tipo, como buen ejemplo de su raza, me dice: doctor, yo tengo este estudio hormonal. Las hormonas estaban todas planas por debajo de las cifras normales. Yo tengo este estudio hormonal, doctor. Y yo le dije: a mí no me interesa eso para nada. Cuando entres en tratamiento y te cure, yo te mando a repetir el examen y va a estar todo normal. Así empezó en la terapia, con un enfrentamiento intelectual, con un examen hormonal que decía que él no podía. ¿Qué quiere que hagamos con él? ¿Que lo mandemos a fusilar? ¿Qué podemos hacer nosotros, los psiquiatras o los médicos o nosotros, la gente del pueblo, cuando hay un imperio poderoso que quiere avasallarnos? ¿Qué podemos hacer? Solamente orar. Ora, Señor. Ora, pídele a Dios, porque Él va a dar la batalla. Yo lo he dicho en otra conferencia. Dios advierte: hay que cuidarse de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas entran por debajo de la cerca. Esa fue una zorra pequeña que entró por debajo de la cerca, pero creció. Ahora tiene dinero. Es una raza que donde vaya hace dinero. Pero el dinero no le servía para establecer una buena relación íntima con su mujer. Yo le enseñé la foto, la estatua que ellos me regalaron. En la próxima conferencia la vuelvo a traer. El busto de una mujer y un hombre abrazados. Yo se lo enseñé, está en una de las conferencias pasadas. La próxima conferencia la vuelvo a traer. Esto es importante, porque este señor, cuando él me dice eso, yo le digo: haz tu tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Técnicas activas de reactivación consciente. Comenzó a hacer bioenergética y yo comencé a hacerle la reprogramación que llamaba yo en máquina. Sencillo. Cassette, CD para bajar el biorritmo cerebral. No me atreví a decir que era, ni yo sabía tampoco que era el biorritmo cerebral. Yo sabía que entraba en relajación, bajaba la frecuencia. Estoy hablando del año 74, señores. Eso del biorritmo cerebral. En julio del año pasado leí esto, que los rusos descubrieron que bajando el biorritmo cerebral se resolvía cualquier problema. Cuando los rusos ponen esto en internet, ahora yo sí digo lo que yo hacía, porque científicamente está demostrado. Mira lo que dice esto aquí, para que vean que me decían que no era científico, porque hablábamos de Dios y hacíamos oración, y sigo haciendo oración. Yo no termino un grupo de terapia si no hago una oración, no termino un discipulado si no hago una oración. Últimamente estoy haciendo en las conferencias oración para enseñarle a entrar en quietud. Dice aquí, la oración no solo, dicen ellos, investigación de los rusos sobre la oración, muy interesante. Científicos rusos han descubierto y demostrado el mecanismo material de tal fenómeno divino. Una oración es un medicamento
poderosísimo, afirma Valery Lessing, jefe del laboratorio de neuropsicofisiología del Instituto de Investigaciones y Desarrollo Psiconeurológico de Terif, de San Petersburgo. ¿Verdad? Que es sorprendente. La oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. ¿Qué quiere decir que repara la estructura de la conciencia más afectada? Que cualquier loquito se puede curar. No estoy autorizado para decir lo que voy a decir, pero el que me quiere oír me oye, el que no me quiere oír no me oye. A mí hace 3 semanas me llegó un paciente de 23 años. Estaba, como dicen en mi pueblo, psiquitrillado, con una angustia que no deja vida a nadie. Que estaba lamentándose y quejándose con sus miedos. Se está poniendo la mano en la boca. Si él está aquí ahorita, que levante la mano. Vean la mano. El tipo es hasta gomoso, le parece a mí. Y yo le dije en la primera consulta, yo soy tu papá. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, así. Levanta la mano si fue así. ¿Están viendo la mano levantada? Sí. Eso es un exabrupto para un psiquiatra. Mucho más para un psicoanalista donde yo me formé. Y a mí qué me importa, yo soy pragmático. Pero él salió diciéndole a su abuelo. El doctor me dijo que yo era su papá, que él era mi papá. Y el abuelo se sonrió. Si fue así, levanta la mano. Vean la mano. ¿La están viendo? Sí. El abuelo se sonrió y le dijo, dile al doctor que yo lo respeto mucho y lo admiro. ¿Fue así o no fue así? Fue así. ¿Están viendo la mano? Sí. Ese señor no me ha visto a mí la cara, pero vio el cambio en el nieto. En 3 días vio el cambio en el nieto. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Qué dices tú? Gloria a Dios. No te oigo. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Y a usted? Gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. Ella es la mamá. Sí. Parece una muchachita, pero es la mamá. Es una comeaños. No voy a decir la edad de ella. No la puede decir, no te preocupes. No importa, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que en menos de una semana él estaba teniendo otra historia en su vida. Sí. Y en menos de 3 semanas fue a la universidad a reclamar entrada a la universidad. Él va para la universidad. En menos de 3 semanas. Pero como estaba cuando yo lo vi, no podía ir ni al silencio. Tenía que salir con la mamá todo el tiempo. ¿Es así o no es así? Sí. Si es así, levanta la mano. Así. ¿Están viendo la mano levantada? Sí. De los dos, mamá y ella. Técnicas activas de reactivación consciente. Entonces, dicen estos científicos, la oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. Luego dice aquí, este estado puede observarse solo en bebé de 3 meses de nacido. ¿Ustedes recuerdan que en una conferencia yo le dije que un niño recién nacido me enseñó eso? Sí. ¿Lo recuerdan? Sí. Levanten la mano. ¿Lo están viendo levantada? Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Un niño de 3 meses
Cuando yo estoy atendiendo el parto en la maternidad Concepción Palacio, la maternidad más grande del mundo, ahí me formé yo como obstetra. Y yo estoy atendiendo un parto y estoy gritando a las enfermeras, tráigame el equipo de parto, tráigame el equipo de parto. Y todo el mundo estaba ocupado. Ahí había un cojote de mujeres pariendo. Por eso dije, la maternidad más grande del mundo. Eso es una fábrica de muchachos. En la maternidad Concepción Palacio, en mis tiempos, en una semana se veía toda la patología obstétrica que no se veía en 5 años en ninguna maternidad del norte ni de Europa. Nosotros lo veíamos ahí en una semana. ¿Ja? ¿Cómo sería? ¿Cómo seríamos de buenos como obstetras? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y entonces, en la maternidad Concepción Palacio, ese muchachito al nacer estaba batallando y pegando gritos y yo no podía hacer nada. La mamá tenía un desgarro y tenía un desprendimiento de placenta y un desgarro vaginal y estaba sangrando copiosamente. El muchachito se iba a morir con el sangramiento. A mí no me quedó otro remedio que enrollarme en los dedos el cordón umbilical y apretarlo en la mano y ponerlo en el vientre de la mamá para comenzar a secar y a ver cómo se sacaba la placenta. Y cuando yo lo puse en el vientre, el muchachito entró en paz, entró en quietud y yo me di cuenta y digo, como dicen en mi pueblo, perro. Pero me guardé el perro y seguí buscando que el perro se repitiera. Cuando atendí a un muchachito que estaba jamaqueándose, lo ponía en el vientre, entraba en quietud. Eso lo sabía yo desde que yo estaba en la maternidad Concepción Palacio, en la década del 60. Entonces, este estado puede observarse solo en bebés de 3 meses, cuando sienten la cercanía de su mamá. Por eso, en los portales que le hago, los pongo a vivir la cercanía de la mamá después de haber nacido, a tener la vivencia después de haber nacido. Ya se lo voy a enseñar a ustedes hoy. Provocándole al niño una sensación de seguridad completa. A medida que la persona crece, tal sensación desaparece. Por eso nos enloquecemos. Por eso el estrés aumenta al 4. Por eso no hay angustia útil. Porque lo natural es la cercanía y el amor. Por eso hay problemas de pareja. Por eso yo quise dar la bendición de celebrar los 41 años aniversario de ella, de su matrimonio. Y le regalé para los dos. Para los dos. No se acerca el chifre. Para ella y su marido. Una vajillita de 2. Que la hermana de ella decía, es de oro. Y yo le decía, no, es dorada. Sí. Tenía ribetes dorados, pero blanco como el amor que ellos estaban profesando. Ella estaba llorando, besando a su maridito, pero lloraba de bienestar. De bienestar. Y el marido también lloró. Lo que pasa es que él se echa de picapiedra. De esos tipos que son como salvajes. No era picapiedra, como se llama lo que de otro tiempo, ¿sí? Estaba el esposo de Vilma, y Pablito, Pedro.
Pedrito, eso lo está diciendo que yo no. Tú fuiste que digo Pedro. Yo no he dicho eso. ¿Ustedes oyeron que ella fue la que dijo Pedro? Yo dije Pablito y Vilma, pero ella dijo Pedro. Ella sabe mucho de Pico Piedra. Yo no sé nada de eso. Lo que sí sé es que aquí dice, tal sensación desaparece cuando pasa el tiempo. La actividad cerebral crece y este ritmo de las biocorrientes cerebrales se muestra raramente. Pero yo encontré la fórmula de mostrarlo, no importa la edad. Y la sorpresa para mí es que yo siempre oigo las prédicas de Numa. Una vez le llevé a Numa para que él evaluara una conferencia y unos discipulados míos. Se la llevé a la iglesia de San Francisco. Yo le traje este regalo, pastor. Muchas gracias. Él no lo paró mucho. Por lo menos a mí me pareció que no me paró mucho. Pero últimamente veo que Numa entra en oración y le dice a la gente lo que yo le digo a ustedes en la conferencia ahora. Antes lo decía solamente en el discipulado y en los grupos de terapia. Pero manda a que la gente cierre sus ojos y hable con Dios. Vean la misa y verán. Dice aquí, solamente en horas de sueño profundo o al orar, como ha demostrado el científico mencionado, Valery Lessing, ha llamado tal estado desconocido leve vigilia al orar. Leve vigilia al orar. Y ha demostrado que tiene una importancia vital para la persona. Cuando yo llevo a la persona a bajar la frecuencia cerebral, como lo he hecho en alguna conferencia, y lo hago siempre en los discipulados y en los grupos de terapia. Dicen ellos, es un hecho sabido que las enfermedades son provocadas también por situaciones graves y sucesos que nos quedan grabados en la mente desde que éramos niños. Al orar, sin embargo, las preocupaciones quedan en un plano secundario e incluso desaparecen totalmente.